Me llamo Silas. Durante 10 años, el silencio fue mi único compañero en este rancho de Montana. 10 inviernos en los que el único sonido era el del viento aullando fuera y el crepitar de la leña en la chimenea. Pero todo eso cambió el día que vi a Elara Vance y a sus 11 hijos ser expulsados de Red Creek, como si fueran una plaga. El pueblo entero, liderado por el predicador, los echó al anochecer, justo cuando el primer mordisco del invierno se sentía en el aire. No sé qué se apoderó de mí en 1900. Ese momento, qué viejo fantasma se despertó en mi interior, pero detuve mi caballo y les ofrecí el único refugio que tenía. Mi casa, mi soledad. Aquella decisión lo cambió todo. Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. El sol moría detrás de las montañas, tiñendo el cielo de 1900 un naranja polvoriento que se mezclaba con la tierra levantada por el viento. Yo regresaba de comprobar las cercas del norte, cansado y con el frío calado en los huesos, cuando la vi. Elara Vance caminaba con la cabeza alta, pero sus hombros cargaban con el peso de la derrota. Llevaba a un bebé en brazos, envuelto en un chal raído, y detrás de ella, en una fila desordenada como una bandada de pájaros asustados, iban sus otros 10 hijos. El mayor, un muchacho de apenas 15 años, intentaba parecer un hombre, con la mandíbula apretada y una mirada de odio dirigida al pueblo que les daba la espalda. La gente de Red Creek los observaba desde detrás de sus cortinas, susurrando juicios y temores sobre la escasez que traería el invierno. Los habían declarado una carga, un mal ejemplo. Para mí, solo eran una madre y sus hijos, abandonados a la suerte del anochecer. Detuve a mi yegua justo en el cruce del camino. El silencio que se hizo entre nosotros fue más pesado que cualquier grito. Elara se detuvo. Sus hijos se agruparon tras ella. Sus ojos, agotados pero llenos de una dignidad feroz, se encontraron con los míos. Esperaba una última humillación, una burla del ranchero solitario del que todo el mundo recelaba. Pude ver en su rostro el mapa de su sufrimiento, la vergüenza, el miedo por sus pequeños y una resolución de acero para no derrumbarse delante de ellos. Yo no sentía lástima, sino una rabia sorda y amarga hacia la hipocresía de esa gente que rezaba los domingos y echaba a los desvalidos a los lobos el lunes. En esa mujer y en la mirada desafiante de su hijo mayor, vi un eco de algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, una pérdida que me había vaciado por dentro y me había enseñado que la soledad era la única armadura posible. No dije una palabra. Las palabras en momentos así son baratas, inútiles. Se las lleva el viento. Solo la miré fijamente, tratando de que entendiera que en mi mirada no había juicio, solo un reconocimiento. Ella sostuvo la mirada, sin apartarla, con el orgullo intacto de quien lo ha perdido todo, menos el respeto por sí misma. Entonces, sin bajar del caballo, simplemente moví la cabeza, señalando el camino de tierra que llevaba a mi rancho, a mi casa solitaria en el valle. Fue un gesto, nada más, una oferta muda, nacida de un impulso que ni yo mismo comprendía del todo. Era una invitación a un lugar que llevaba una década muerto, un lugar donde solo habitaban los fantasmas de una familia que ya no estaba. Le estaba ofreciendo mi santuario, y sin saberlo, también mi infierno personal. Pude ver la duda luchar contra la desesperación en su rostro. La desconfianza era una barrera casi física entre nosotros. Porque un extraño, un hombre huraño como yo, la ayudaría. Temía, con razón, que mis intenciones fueran peores que la noche helada que se les venía encima. El viento arreció, agitando su falda y haciendo que los niños más pequeños se apretujaran más contra ella. El sol desapareció por completo,
Era su decisión, confiar en el desconocido o enfrentarse a la naturaleza salvaje. Tras un instante que pareció una eternidad, vi cómo asentía una sola vez, un movimiento casi imperceptible. Luego, con una lentitud infinita, empezó a caminar por el sendero que le había indicado, guiando a su prole hacia mi rancho. En ese momento, supe que mi vida, mi ordenada y silenciosa soledad, había terminado para siempre. Mientras los niños dormían, repartidos en catres improvisados cerca del fuego, el silencio de la casa ya no era el de antes. Durante 10 años había sido un silencio vacío, pesado, el de una tumba. Ahora era un silencio lleno de respiraciones ajenas, del murmullo de un sueño, del calor de cuerpos pequeños. Sentado en mi viejo sillón de cuero, con la mirada perdida en las llamas, el pasado vino a buscarme como un viejo amigo al que uno no quiere ver. No era un recuerdo agradable, sino el mapa de las cicatrices que me habían convertido en el hombre que era. Un hombre que, hasta esa noche, creía no tener ya nada que ofrecerle a nadie, y mucho menos a una familia entera que parecía un reflejo roto de la que yo había perdido. Crecí en esta misma tierra, aunque no en esta casa. Mi padre levantó una cabaña de troncos con sus propias manos, a 2 millas de aquí, cerca del arroyo. Me enseñó que la tierra no te regala nada, que cada fanega de trigo, cada ternero sano, se gana con sudor y sangre. No conocí lujos, pero tampoco miseria. Mi mundo eran los amaneceres helados, el olor a pino y a tierra húmeda, el peso de un hacha en las manos y la promesa de que el trabajo duro te daba un lugar en el mundo. Fui un muchacho callado, más amigo de los caballos que de la gente, pero en mi interior ardía un sueño sencillo: construir algo que fuera mío, algo que perdurara más allá de mi propio aliento. Un hogar. Conocí a Sara en la feria del condado de Red Creek. No fue como en las novelas del este. No hubo miradas arrebatadas ni promesas susurradas al viento. Simplemente la vi, de pie, junto al puesto de pasteles de su madre, con una cinta azul en el pelo y una sonrisa que parecía ajena a la dureza de aquel lugar. Tenía las manos encallecidas por el trabajo, como las mías, pero sus ojos guardaban una luz que yo creía extinguida en Montana. Hablamos de cosas sencillas, del tiempo, de la cosecha, de un caballo que se había vendido por buen precio, y en esa simpleza, en esa ausencia de artificio, encontré algo real, algo a lo que aferrarme. Nos casamos en la primavera siguiente. Con el dinero que había ahorrado durante años y la ayuda de algunos vecinos, levanté esta casa. Cada viga, cada clavo, era una promesa de futuro. Sara la convirtió en un hogar. Llenó el silencio con el sonido de su risa, con el olor a pan recién hecho, con el calor de unas manos que sabían remendar una camisa rota o calmar una fiebre. Por primera vez en mi vida, el rancho no era solo un lugar de trabajo, sino el centro de mi universo. Un lugar al que deseaba volver cada atardecer, porque sabía que ella estaría esperando en el porche, con una taza de café caliente y esa luz en la mirada que nunca se apagaba. Luego llegó Daniel, nuestro hijo. Era un niño robusto, con el pelo rubio de su madre y mi terquedad. Su risa llenaba cada rincón de la casa, ahuyentando los viejos fantasmas de la soledad. Recuerdo las tardes en que lo sentaba sobre mi regazo, aquí mismo, frente a la chimenea, y le tallaba pequeños animales en trozos de madera. El mejor que hice fue un caballito, con su crin y su cola bien definidas. Sus pequeños dedos se aferraban a él, como si fuera el mayor tesoro del mundo. Verlo jugar en el suelo, galopando con aquel trozo de madera, era sentir que había cumplido mi propósito. Tenía una familia, un hogar, un legado. La difteria llegó ese invierno como un ladrón en la noche, sin avisar. Se llevó a los fuertes y a los débiles por igual, sin distinguir entre pecadores y santos.
Primero fue la tos de Daniel, una tos seca que pronto se convirtió en una lucha por cada bocanada de aire. Sara y yo pasamos noches en vela, aplicando paños fríos, rezando a un Dios que parecía haberse vuelto sordo. Lo perdimos una madrugada, justo cuando el primer rayo de sol se asomaba por la ventana. Se fue en silencio, con su caballito de madera apretado en la mano. Su pequeño cuerpo, que antes rebosaba vida, se quedó quieto y frío para siempre. Sara no tardó en seguirle. El médico dijo que fue la misma enfermedad, pero yo sé que no fue solo eso. Se le apagó la luz de los ojos el mismo día que enterramos a Daniel. Su cuerpo luchó una semana más, pero su espíritu ya se había marchado con nuestro hijo. Murió en nuestra cama, sosteniendo mi mano, pero su mirada estaba perdida en algún lugar al que yo no podía seguirla. La enterré junto a Daniel, en la pequeña colina que domina el valle, bajo un álamo solitario. Ese día, el rancho Blackwood dejó de ser un hogar y se convirtió en un mausoleo. Los años que siguieron fueron un borrón de trabajo y silencio. Me levantaba antes del alba y no volvía a casa hasta que la oscuridad era total, demasiado cansado para pensar, demasiado vacío para sentir. La gente del pueblo intentó acercarse al principio, con sus pasteles de condolencia y sus palabras vacías. Pero no había nada que decir. ¿Qué podían ofrecerme que yo no hubiera perdido ya? Así que me encerré en mi dolor, en mi trabajo. La soledad se convirtió en mi armadura, el silencio en mi única compañía. El hombre que había sido, el que soñaba con un futuro, había muerto, con Sara y Daniel. El caballito de madera de mi hijo fue lo único que rescaté de su habitación. Lo puse en la repisa de la chimenea. Durante 10 años ha estado ahí, acumulando polvo, un recordatorio constante de todo lo que el mundo te puede arrebatar en un instante. Nunca lo tocaba. Su simple presencia era suficiente para mantener a raya cualquier atisbo de esperanza, cualquier tentación de volver a sentir algo. Era el ancla que me mantenía firme en mi decisión de no volver a abrir mi corazón, de no volver a construir nada que pudiera derrumbarse. Era el guardián de mi soledad. Y entonces, esa tarde, en el camino, vi a Elara Vance. Vi su orgullo roto, su miedo contenido, y sobre todo, vi a sus hijos. Vi al mayor, con esa mirada desafiante que intentaba proteger a los suyos, y vi al más pequeño, un bulto inocente en sus brazos. No fue compasión lo que sentí, fue algo más profundo, más doloroso. Fue como si el fantasma de mi propia familia se hubiera materializado frente a mí. En sus ojos no vi a una extraña, sino el eco de la vida que me fue arrebatada. La risa que ya no sonaba en mi casa, el futuro que se convirtió en cenizas. Ofrecerle refugio fue un acto impulsivo, casi en contra de mi voluntad. Una parte de mí gritaba que me diera la vuelta, que siguiera mi camino y los dejara a su suerte, protegiendo así la paz de mi miseria. Pero otra parte, una que creía muerta y enterrada, se negó a obedecer. Quizá fue el recuerdo de la impotencia que sentí cuando mi propio hijo luchaba por respirar, o quizá fue la mirada de Elara, esa dignidad inquebrantable que me recordó a la de Sara. No lo sé. Solo sé que, por primera vez en una década, hice algo que no estaba dictado por el miedo a perder. Ahora, mientras el fuego crepita y las sombras danzan en las paredes, observo a esa familia durmiendo en mi salón. El aire está cargado con el olor a lana húmeda y a leche, un olor a vida. Es un desorden, un caos que perturba la ordenada quietud de mi existencia. Cada respiración de esos niños es una puñalada en el corazón de mi soledad. Y en la repisa, el caballito de madera parece observarme como un juez silencioso. Es como si me preguntara qué he hecho, por qué he permitido que la vida, con toda su fragilidad y su peligro, vuelva a cruzar el umbral de esta casa. La presencia de Elara es la más perturbadora de todas. Se mueve por mi casa con una eficiencia silenciosa,
tratando de no molestar, de no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Pero su existencia misma es una alteración. Cuando nuestros ojos se cruzan por accidente en la cocina, hay una tensión, una pregunta no formulada. Ella no entiende mi gesto y yo no entiendo mi impulso. Somos dos extraños unidos por la desesperación y la desgracia, compartiendo un techo bajo el que mis propios sueños se hicieron polvo. Cada gesto suyo, cada cuidado hacia sus hijos, es un recordatorio de Sara. El contraste es brutal. Esta casa fue construida para el sonido de una familia, para los pasos de un niño corriendo por el pasillo, para las conversaciones junto al fuego. Durante 10 años ha sido una cáscara vacía, un monumento al silencio. La llegada de los Vans ha roto el hechizo. El silencio ha sido reemplazado por susurros, por el llanto ocasional de un bebé, por el crujido de las tablas del suelo bajo pies que no son los míos. Es como si la casa, después de una década conteniendo la respiración, hubiera vuelto a inhalar. Y ese aire nuevo duele. Thomas, el hijo mayor, me mira con una desconfianza que es casi odio. No lo culpo. El mundo le ha enseñado que los hombres hacen promesas y luego desaparecen, que la amabilidad a menudo esconde un precio. En su mirada veo el reflejo de mi propia juventud endurecida, pero también la herida abierta de un niño obligado a ser hombre demasiado pronto. Su recelo es una barrera más, un recordatorio constante de que no soy un salvador, sino un extraño con un pasado que él desconoce, un hombre que podría ser tan peligroso como el invierno que acecha fuera. Y sin embargo, a pesar del dolor, del miedo a que el pasado se repita, hay algo más, una extraña sensación que no me atrevo a nombrar. Ver a uno de los niños pequeños tropezar y a su madre levantarlo con un gesto tierno, oír a las niñas mayores susurrar historias antes de dormir. Es como ver crecer flores en un campo quemado. No pedí esto, no lo quería, pero ahora está aquí, esta familia rota en mi casa rota, y por primera vez en mucho tiempo, no estoy seguro de si el mayor peligro está en que se queden o en que algún día se marchen y me dejen de nuevo con mis fantasmas. Los primeros días se rigieron por una ley no escrita, un acuerdo tácito de distancias y funciones. Silas les había cedido el granero, un espacio amplio y seco, pero el frío de Montana no negocia. Una noche, al sentir el mordisco de la primera helada en el aire, entró en la casa y los encontró acurrucados bajo mantas raídas, tiritando en silencio para no molestar. No dijo nada, simplemente abrió la puerta de la casa de par en par y se hizo a un lado. El gesto fue su única orden, verlos entrar uno a uno, con los ojos bajos y el agradecimiento mudo, fue como sentir el peso de 11 nuevas responsabilidades caer sobre sus hombros. La casa, su tumba silenciosa, se llenó de repente con el murmullo de la vida, y ese sonido era a la vez un consuelo y una tortura. El ara se negó a aceptar la caridad. Desde el primer amanecer impuso una disciplina de trabajo que transformó la dinámica del rancho. Ella y los hijos mayores se levantaban antes que Silas, avivando el fuego, preparando un café aguado y un desayuno frugal. Limpiaron la casa, que llevaba una década acumulando el polvo del abandono. Remendaron cortinas, desherbaron el huerto olvidado y organizaron la despensa con una eficiencia que a Silas le resultaba casi dolorosa. Cada tarea cumplida era una forma de pago, un intento desesperado por mantener intacta su dignidad. No hablaban de ello, pero ambos entendían las reglas de aquel intercambio. Él ofrecía un techo, y ellos a cambio le devolvían el alma a un lugar que la había perdido hacía mucho tiempo. La transformación fue lenta, casi imperceptible. El olor a polvo y soledad fue reemplazado por el aroma del pan horneándose en el viejo horno de leña,
un olor que Silas no había percibido desde que Sara vivía. Los escalones de la escalera, que solo conocían el peso de sus botas, ahora crujían bajo los pies descalzos de los niños. Por las noches, en lugar del aullido del linus y el viento, a veces se colaba el susurro de una historia que Elara contaba a sus pequeños para ahuyentar las pesadillas. Silas observaba todo desde la distancia de su sillón de cuero, sintiéndose un extraño en su propio hogar. Era una invasión, sí, pero una que extrañamente empezaba a sentirse menos como una amenaza y más como un ancla en la tormenta de su propia memoria. Los gestos sustituyeron a las palabras. Una mañana, Silas dejó un saco de harina de 100 libras junto a la puerta de la cocina y se marchó antes de que nadie despertara. No era un regalo, se dijo a sí mismo, era una necesidad para el rancho. Cuando Elara lo encontró, sus mejillas se tiñeron de un rojo que mezclaba gratitud y vergüenza. No le dio las gracias directamente. En su lugar, esa misma tarde, Silas encontró su camisa de trabajo favorita, esa que tenía un desgarro en el codo desde hacía meses, doblada sobre su cama con una costura tan fina y precisa que apenas se notaba la reparación. Tocó el remiendo con la punta de los dedos, sintiendo en aquel hilo una conversación más profunda que cualquier palabra que pudieran haberse dicho. La relación con Thomas, el hijo mayor, era un campo de batalla silencioso. El muchacho lo observaba con una mezcla de recelo y desafío, listo para defender a su familia de la amenaza que él representaba. Silas no intentó ganarse su confianza. En su lugar, un día que una sección de la cerca del sur se vino abajo, simplemente le tendió un martillo y un puñado de clavos. El viento no va a arreglarlo, fue todo lo que dijo. Trabajaron codo con codo en un silencio tenso bajo el sol helado. Silas le enseñó a tensar el alambre, a clavar los postes con la fuerza justa. No hubo cumplidos ni palabras amables, solo la eficiencia del trabajo compartido. Al final del día, cuando Thomas le devolvió el martillo, había en su mirada un destello de respeto a regañadientes. La hostilidad del pueblo no tardó en llegar hasta la puerta del rancho. Una tarde, el predicador de Red Creek se presentó en su carruaje, con la Biblia en una mano y una expresión de piadosa desaprobación en el rostro. Habló de la moral, del mal ejemplo, del peligro de acoger a esa clase de gente bajo un techo decente. Elara, que estaba tendiendo la ropa, se quedó paralizada, con el rostro pálido y los hombros encogidos por la humillación. Silas escuchó el sermón sin interrumpir, con una calma gélida que era más intimidante que cualquier grito. Cuando el predicador terminó su perorata, Silas entró en la casa. Salió con su vieja escopeta Winchester y sin apuntar la apoyó en su hombro. «Mi propiedad empieza en esa cerca. Tiene 1 minuto para estar al otro lado», dijo con voz queda. El predicador se marchó, levantando una nube de polvo y amenazas veladas. Aquel acto selló su destino. Silas Blackwood, el huraño, se había convertido oficialmente en un paria, el protector de los indeseables. Los escasos viajes que hacía al pueblo para comprar sal, café o munición se convirtieron en un suplicio. Las miradas se volvían cuchillos, los susurros lo seguían por los pasillos del almacén general. Dejaron de saludarlo, lo ignoraban en la herrería. Pero aquella hostilidad, lejos de separarlos, construyó una muralla invisible alrededor del rancho. Dentro de esa muralla ya no eran solo un hombre y una familia de extraños, eran una guarnición asediada, un nosotros contra el mundo que los había juzgado y condenado. El invierno llegó con toda su furia a finales de noviembre, una tormenta de nieve, anunciada por un cielo de color plomo, los sepultó durante 2 semanas.
El mundo exterior desapareció tras una cortina blanca y aullante. Quedaron atrapados, obligados a una convivencia mucho más íntima de la que ninguno estaba preparado para soportar. El espacio de la casa, que antes parecía enorme, se encogió. Cada crujido de la madera, cada tos, cada respiración, resonaba en el silencio forzado. Se movían con un cuidado casi coreografiado para no invadir el espacio personal del otro, una danza silenciosa de dos almas orgullosas y heridas. Durante aquellos largos días de encierro, Silas sintió cómo sus defensas, construidas durante una década, comenzaban a agrietarse. Observaba a Elara racionar la comida con una sabiduría que solo da la necesidad, inventando juegos para los niños con trozos de madera y retales de tela, manteniendo una calma que era un faro en medio de la tempestad. La veía sentada junto al fuego, remendando la ropa de sus hijos a la luz de una lámpara de aceite, y en la concentración de su rostro, en la destreza de sus manos, veía un eco de Sara. El recuerdo ya no era solo dolor. Era una melancolía que tenía un extraño matiz de calidez. La casa se sentía como un hogar de nuevo, y eso lo aterraba más que la propia tormenta. La tensión se rompió una noche. Una de las niñas más pequeñas, Rose, empezó a arder en fiebre. Su llanto débil y quejumbroso cortó la quietud de la casa. Elara, con el pánico asomando en sus ojos, intentó todo lo que sabía: paños, fríos, infusiones de hierbas, pero la fiebre no cedía. La tormenta rugía fuera, haciendo imposible cualquier intento de buscar ayuda. Fue entonces cuando Silas se levantó de su sillón. «Mi esposa sabía de fiebres», dijo, y por primera vez en 10 años pronunció esas palabras en voz alta. El sonido de su propia voz, evocando el pasado, lo dejó sin aliento por un instante. Trabajaron juntos toda la noche. Él mantuvo el fuego vivo, derritiendo nieve para tener agua fresca. Ella no se apartó de la cama de la niña, cambiándole los paños, susurrándole palabras de consuelo. No necesitaron hablar. Sus movimientos se complementaban en una armonía silenciosa, la de dos personas que entienden el lenguaje universal del miedo por la vida de un niño. Compartieron una jarra de café amargo, sus miradas cruzándose sobre la llama parpadeante de la lámpara. En esas horas interminables dejaron de ser el ranchero y la refugiada. Eran simplemente un hombre y una mujer luchando codo con codo contra la oscuridad. Justo antes del amanecer, la fiebre cedió. La respiración de la niña se volvió profunda y tranquila. Elara, agotada, se derrumbó en una silla, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Y entonces, con una voz rota pero increíblemente dulce, empezó a cantar una nana, una melodía sencilla y antigua que llenó la habitación. Silas la observó desde el otro lado del cuarto, oculto en las sombras. En ese momento no vio a la mujer expulsada del pueblo, ni a la carga que había acogido. Vio una fuerza de la naturaleza, una leona defendiendo a su cachorro, una ternura tan profunda que le partió algo por dentro. El muro de hielo que rodeaba su corazón no se derritió, se hizo añicos. La mañana siguiente trajo consigo un sol brillante que se reflejaba en la nieve y un silencio incómodo dentro de la casa. La crisis había pasado. La intimidad forzada de la noche se había disipado, pero su eco permanecía en el aire. No sabían cómo volver a ser los extraños de antes. Se evitaban la mirada. Sus conversaciones volvieron a ser breves y funcionales, pero ahora el silencio estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. La gratitud en los ojos de Elara era tan palpable que a Silas le quemaba. La vulnerabilidad que él había mostrado era una puerta entreabierta que ahora no sabía si cerrar de golpe o atreverse a cruzar. Los días que siguieron fueron un tormento de oportunidades perdidas. Él quería preguntarle por su marido, por su vida antes de Red Creek, pero temía
que las palabras rompieran el frágil equilibrio que habían alcanzado. Ella quería darle las gracias de verdad, decirle que le había salvado la vida a su hija, pero el orgullo y el miedo a la deuda emocional se lo impedían. La distancia entre ellos se hizo más grande que nunca, no porque estuvieran lejos, sino porque ahora eran conscientes de lo cerca que habían estado. Un roce accidental de manos al pasarse una taza de café se convertía en una descarga eléctrica que los hacía retroceder. El gesto más simple se cargaba de un significado insoportable. Un día, mientras reparaba una silla en el porche, vio a Elara cepillando el largo cabello de una de sus hijas. El sol del atardecer iluminaba la escena, creando una estampa de una domesticidad pacífica que él creía perdida para siempre. La imagen era tan hermosa y tan dolorosa que tuvo que apartar la vista, con el corazón martilleándole en el pecho. Se dio cuenta de que su ordenada soledad se había convertido en un caos de sentimientos que no podía controlar. Ya no se trataba de ofrecer refugio, se trataba de proteger algo que empezaba a sentir como propio. La tensión alcanzó un punto de no retorno. Silas se dio cuenta de que no podía seguir así, viviendo en ese limbo emocional. La presencia de esa familia ya no era una alteración temporal. Se había convertido en el centro de su existencia. El caballito de madera en la repisa de la chimenea parecía mirarlo con reproche, como un fantasma de su pasado juzgando su presente. Había dejado entrar la vida en su casa, y con ella la posibilidad insoportable de volver a perderlo todo. Se encontró de pie, junto a la ventana, observando a los niños jugar en la nieve, y supo que tenía que tomar una decisión. O los echaba y volvía a la segura desolación de su soledad, o se arriesgaba a abrir la última puerta cerrada de su corazón, sabiendo que quizá no sobreviviría a que se la cerraran de nuevo. La tormenta de nieve se había retirado, dejando tras de sí un mundo de un blanco cegador y un silencio profundo, casi sagrado. El rancho Blackwood se había convertido en una isla en medio de un océano helado. Dentro, sin embargo, se había asentado una extraña y frágil normalidad. Las rutinas se habían tejido solas, sin necesidad de palabras. Elara se encargaba de la casa con una eficiencia que transformaba la necesidad en orden, mientras Silas y Thomas trabajaban fuera, reparando lo que el invierno rompía, en una tregua silenciosa forjada por el trabajo compartido. El sonido de las risas de los niños más pequeños que habían descubierto la alegría de deslizarse por una pequeña loma nevada, ya no era una intrusión, sino parte del latido del rancho. Por primera vez en una década, Silas sentía que la casa respiraba a su alrededor, y ese aliento ya no le provocaba pavor. Una tarde, mientras afilaba las cuchillas de un arado en el porche, observó a Elara a través de la ventana de la cocina. Estaba amasando pan, con los brazos cubiertos de harina hasta los codos, y tarareaba una melodía suave y desconocida. El sol bajo se filtraba por el cristal, iluminando el polvo de harina que flotaba en el aire como motas de oro y perfilando su silueta con una luz cálida. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella le sostuvo la mirada, y en sus ojos no había miedo ni gratitud servil, sino una especie de calma, un reconocimiento mutuo de la tregua que habían alcanzado con el mundo y entre ellos. Él asintió levemente y volvió a su trabajo, pero el ritmo de su corazón se había alterado. Aquella paz era tan delicada como una capa de hielo sobre un río profundo. Sabía que un solo paso en falso podría quebrarla para siempre. El sonido llegó de repente, rompiendo la quietud del valle, el traqueteo de un carro y el trote pesado de un caballo que no era el suyo. Silas se puso en pie de un salto, con los músculos tensos. La soledad le había enseñado a desconfiar de cualquier visita inesperada. A lo lejos, una figura envuelta en un grueso abrigo de búfalo se acercaba,
por el camino que él mismo había abierto en la nieve. Sintió un nudo en el estómago, una premonición oscura. Aquel santuario que habían construido, aquella burbuja de silencio y trabajo, estaba a punto de ser invadida. Mientras el carro se acercaba, reconoció al hombre que lo conducía. Era Jebediah Croft, un antiguo socio comercial con el que había tratado ganado años atrás. Un hombre del mundo exterior, un mundo que Silas había hecho todo lo posible por mantener a raya. Jebediah era todo lo que Silas no era: ruidoso, expansivo, con una risa que parecía llenar todo el valle. Se bajó del carro con un estruendo, quejándose del frío y dándole a Silas una palmada en la espalda que casi lo desequilibra. Sus ojos curiosos recorrieron el rancho, deteniéndose en los niños que jugaban en la nieve y luego en el ara, que había salido al umbral de la puerta, secándose las manos en el delantal con una expresión de cautelosa reserva. «Vaya, Blackwood, no sabía que habías abandonado la vida de ermitaño», bramó Jebediah, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y astutos. La llegada de aquel hombre fue como una ráfaga de viento helado que se colaba por todas las rendijas de la casa, amenazando con apagar el pequeño fuego que habían logrado mantener vivo. Silas lo invitó a pasar por pura cortesía, aunque cada fibra de su ser le gritaba que lo echara de allí. Se sentaron junto a la chimenea, y el ara le sirvió café en silencio, moviéndose con una gracia discreta que intentaba pasar desapercibida. Jebediah no dejaba de hablar, de los precios del ganado, de la nueva línea de ferrocarril, de hombres y lugares que para Silas pertenecían a otra vida. El ara se retiró a un rincón de la cocina, fingiendo estar ocupada. Pero Silas sabía que estaba escuchando, al igual que Thomas, que se había apostado junto a la puerta como un centinela, con la desconfianza grabada a fuego en su joven rostro. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de la tensión que emanaba de la presencia de aquel extraño. La conversación, inevitablemente, derivó hacia el pasado. Jebediah, ajeno a la delicada red de silencios que se había tejido en aquella casa, empezó a remover recuerdos que Silas prefería mantener enterrados. Hablaron de sequías, de estampidas, de hombres que habían prosperado y de otros que se habían perdido por el camino. Silas respondía con monosílabos, intentando desviar el rumbo de la charla, pero Jebediah, en su torpe sociabilidad, era implacable. Se sentía como si estuviera caminando por un campo minado y sabía que un solo nombre equivocado, una sola pregunta indiscreta, podría hacerlo saltar todo por los aires. Sentía la mirada de Thomas clavada en su nuca, una mirada que juzgaba cada una de sus palabras. Entonces la catástrofe se produjo. Jebediah, al ver a Thomas observándolo con tanta intensidad, sonrió y le guiñó un ojo. «Este muchacho tiene tu misma mirada, el ara. Es un Vance, no hay duda. Me recuerda a su padre». Se giró hacia Silas y, con la más absoluta falta de malicia, con la inocencia del necio que no sabe el daño que está a punto de causar, soltó las palabras que lo cambiarían todo. «Vaya, Blackwood, así que encontraste a la familia del ladrón que te dejó en la ruina. Siempre dije que Caleb Vance no era de fiar». La frase quedó suspendida en el aire, tan afilada y letal como un trozo de cristal roto. El mundo, para Silas, se detuvo en ese preciso instante. El silencio que siguió fue tan profundo y pesado que parecía tener una forma física. Era un silencio que ahogaba, que aplastaba. El crepitar de la leña en el fuego sonó como una explosión. Silas no se atrevió a mirar a el ara, pero la sintió. Sintió cómo toda la vida se retiraba de ella, cómo el calor abandonaba su cuerpo. Cuando finalmente levantó la vista, la vio de pie junto a la mesa de la cocina, con las manos aún cubiertas de harina, petrificada.
Su rostro era una máscara de incredulidad y horror, pálido como la nieve de fuera. La dignidad que siempre la había sostenido, esa armadura invisible, se había hecho añicos, dejando al descubierto una vulnerabilidad tan cruda que a Silas le dolió físicamente verla. La reacción de Thomas fue un latigazo. El respeto a regañadientes que había empezado a sentir por Silas se evaporó, reemplazado por un odio puro y helado. Su rostro de adolescente se contrajo en una mueca de furia y traición. Dio un paso instintivo, colocándose delante de su madre como si pudiera protegerla de unas palabras que ya la habían atravesado. Sus ojos, antes recelosos, ahora ardían con una acusación directa y feroz. No dijo nada, pero su mirada gritaba la pregunta que lo envenenaba todo. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías y no dijiste nada? En ese instante, Silas dejó de ser su refugio para convertirse en su carcelero, en otro hombre que les había mentido. Silas se sintió paralizado, atrapado en la red de su propia omisión. Las palabras de Jebediah habían desenterrado el fantasma que él había intentado mantener bajo tierra. Quiso hablar, explicar que su silencio no había sido un engaño, sino un torpe intento de protegerla, de no añadir el peso de una deuda a la carga de su desgracia. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarle que al verla aquella tarde, tan rota pero tan entera, no pudo ser el hombre que le diera el golpe de gracia? ¿Cómo decirle que su orgullo era algo que él había querido preservar a toda costa? Cualquier explicación ahora sonaría a excusa, a una mentira más elaborada. Su silencio, que había nacido de una especie de piedad, se había convertido en el arma de su mayor traición. Jebediah, finalmente, comprendió la magnitud del desastre que había provocado. El color desapareció de su rostro y empezó a balbucear disculpas, a decir que no sabía, que pensaba que todo estaba hablado. Sus torpes intentos de enmendarlo solo removían más el fango. Silas, sin mirarlo, hizo un gesto seco con la cabeza hacia la puerta. Era una orden muda. Jebediah se levantó, cogió su abrigo y salió de la casa casi corriendo, como si el silencio que había dejado atrás pudiera devorarlo. El sonido de su carro alejándose fue el único ruido que rompió la quietud durante lo que pareció una eternidad. Cuando desapareció, el silencio que regresó era aún más pesado, más insoportable. La casa, que momentos antes olía a pan y a hogar, ahora apestaba a traición. El aire estaba tan viciado que costaba respirar. El ara seguía inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Parecía una estatua tallada en dolor. Silas podía ver el esfuerzo titánico que estaba haciendo para no desmoronarse delante de sus hijos, para mantener unida la última brizna de su compostura. Cada segundo que pasaba, la distancia entre ellos se convertía en un abismo insalvable. Él había querido darle un santuario y, sin darse cuenta, había construido para ella la celda más humillante de todas, la de la caridad del hombre al que su marido había destruido. Finalmente, el ara se movió. Sus gestos eran lentos, mecánicos, como los de una autómata. Se limpió metódicamente las manos en el delantal, un gesto cotidiano que ahora parecía cargado de una finalidad terrible. Luego, reunió a sus hijos más pequeños con una suavidad que contrastaba con la rigidez de su cuerpo. No lloró, no gritó. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Simplemente se irguió, y en su postura había una resolución tan fría y afilada como un cuchillo. Levantó la vista y miró a Silas, y en sus ojos ya no había calidez, solo el vacío de una confianza rota y una herida mortal. «Nos iremos por la mañana», dijo. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. No era una pregunta, no era una súplica, era una sentencia irrevocable.
Era la reafirmación de su dignidad, la única posesión que le quedaba y que ahora sentía manchada. Thomas, a su lado, asintió con una expresión sombría, con la mandíbula apretada. Su mirada no se apartó de la de Silas, y en ella había una promesa de desprecio eterno. La frágil familia que se había formado bajo aquel techo se había roto. La puerta que se había abierto a la esperanza estaba a punto de cerrarse de un portazo. Fue entonces, al ver la determinación inquebrantable en el rostro de Elara, cuando Silas comprendió la verdadera naturaleza de su propio acto. Al acogerlos, no solo había desafiado al pueblo, se había desafiado a sí mismo, a su propia soledad autoimpuesta. Había dejado entrar la vida de nuevo, con todo su desorden, su belleza y su capacidad para infligir dolor. Y ahora, por culpa de un secreto guardado por cobardía, por no querer ser él quien le rompiera el corazón, estaba a punto de perderlo todo otra vez. La posibilidad de que se marcharan, de que volvieran a la nada de la que él los había sacado, se convirtió en una amenaza insoportable. La casa pareció encogerse a su alrededor, volviendo a ser la tumba silenciosa que había sido durante 10 años. El calor del fuego de repente se sintió frío. Observó los rostros de los niños, que miraban a su madre sin comprender del todo qué estaba pasando, solo sintiendo la tensión y el miedo. El caballito de madera en la repisa de la chimenea pareció observarlo, como un juez silencioso de su pasado y su presente. La decisión ya no era de Elara, la decisión era suya. Podía dejarlos ir, aceptando que el pasado siempre gana y volver a su segura y vacía desolación. O podía, por primera vez en una década, luchar contra los fantasmas, el suyo y el de Mindos, ella, y atreverse a reclamar un futuro que no estaba escrito. La noche se hizo larga y pesada, un sudario de silencio tendido sobre la casa. Elara no durmió. Silas la oyó moverse con una eficiencia fantasmal, doblando las pocas ropas que tenían, preparando un atillo con algo de pan y carne seca. Cada sonido era una puñalada. El suave roce de una tela, el clic de un pestillo, el crujido de una tabla bajo sus pies. No eran los sonidos de una partida, sino de una amputación. Estaba arrancando a su familia de la única seguridad que habían conocido en meses, y lo hacía por un orgullo herido que él, Silas, comprendía demasiado bien. Él permaneció en su sillón, con la escopeta fría sobre el regazo, vigilando una noche que no traía más amenaza que la del amanecer. Vio cómo la primera luz grisácea teñía la nieve de un azul pálido y supo que el tiempo se había agotado. Dejarla marchar era lo más fácil, era volver a la paz de su tumba, a la ordenada quietud de su dolor. Pero la casa, ahora, protestaba. Las paredes, que habían aprendido a albergar risas y susurros, parecían gritar en silencio ante la perspectiva de volver a quedar vacías. Elara no le dirigió la palabra cuando empezó a despertar a los niños uno por uno. Lo hizo con una ternura que era casi violenta en su determinación, susurrándoles que era hora de seguir el camino. Thomas la ayudaba, con el rostro cerrado en una máscara de resentimiento, evitando la mirada de Silas como si fuera una plaga. Fue en ese momento, al ver la confusión en los ojos de los más pequeños, que algo en Silas se rompió definitivamente. No era el miedo a la soledad lo que lo movió, sino la certeza de una injusticia más profunda. Estaba presenciando cómo el pecado de un hombre muerto seguía envenenando la vida de los inocentes. Su silencio, que había sido un acto de piedad, se había convertido en un arma. Se levantó y el simple movimiento hizo que todos se detuvieran, como un rebaño que siente la presencia del lobo. No miró a Elara. Sus ojos estaban fijos en el pasado, en la repisa de la chimenea. Con pasos lentos, deliberados, caminó hacia el fuego.
Sus botas resonaron en el suelo de madera con una gravedad que llenó toda la casa. El ara se quedó inmóvil, con un niño pequeño aferrado a su falda, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de miedo y desafío. Silas alargó la mano, una mano encallecida por el trabajo y la pérdida, y cogió el caballito de madera. Lo sostuvo por un instante, sintiendo el peso de 10 años de luto en aquel pequeño trozo de pino tallado. El polvo cubría su lomo, un polvo que era el sedimento de una vida detenida. Luego se dio la vuelta y se arrodilló lentamente frente al hijo más pequeño de el ara, un niño de apenas 4 años que lo miraba con unos ojos grandes y asustados. Sin decir una palabra, con la mano temblando visiblemente, le tendió el caballo. «Los caballos no deben estar solos», susurró, con la voz rota por la emoción. El niño, tras una duda infinita, alargó su manita y lo tomó. Aquel gesto desarmó el ambiente. El ara ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca, y Thomas bajó la mirada, la furia en su rostro, reemplazada por una confusión dolorosa. Pero Silas no había terminado. Se levantó y se dirigió a un viejo escritorio de roble que no había abierto en años. Rebuscó en un cajón y sacó un papel amarillento y doblado. Era el pagaré. La firma de Caleb Vance, arrogante y florida, parecía una burla desde el pasado. Lo sostuvo a la vista de todos por un segundo para que el ara viera lo que era, la prueba tangible de la deuda que la estaba expulsando al frío. Luego, con una calma que nadie en esa habitación esperaba, se acercó a la chimenea y sin la menor vacilación arrojó el papel a las llamas. Observaron en silencio cómo el fuego lo devoraba, cómo la tinta se enroscaba y desaparecía, cómo la promesa de una deuda se convertía en ceniza y humo. Cuando la última brizna del pagaré se deshizo, Silas se giró para mirar a el ara. El fuego se reflejaba en sus ojos, pero por primera vez no era el fuego del dolor, sino el de una hoguera que purifica. El aire de la casa se sentía más ligero, como si una ventana se hubiera abierto tras un largo invierno. El pasado había sido incinerado. La deuda, real y simbólica, ya no existía. «No hay nada que pagar», dijo Silas con la voz firme. «Caleb Vance ya no vive aquí. Su deuda murió con él. Esta casa necesita el ruido de unos niños, necesita una madre. Quédense». No fue una pregunta, ni una súplica. Fue una declaración, la colocación de la primera piedra de un nuevo cimiento. El ara, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, asintió una sola vez. No hicieron falta más palabras. El sol entró por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire y al niño pequeño que en el suelo hacía galopar un caballito de madera sobre las viejas tablas del rancho Blackwood.